se van a aplicar los mismos principios que se les aplica a la prensa y a los medios de telecomunicación como se están aplicando hoy en día. Entonces, esta veracidad de la información o esta lucha contra la desinformación, como sale un poquito más abajo, ¿vale?, que lo define como tal, es sí y no, ¿vale? Y yo defino lo siguiente, es decir, ¿se va a producir? Sí, se va a producir, no lo podemos negar, es decir, hay que respetarlo, es un principio que hay que respetarlo y si no se puede aplicar régimen sancionador, pero el problema es tan ancha la manga a la hora de definir veracidad y aplicar los principios que ya se aplica a la jurisprudencia, y hago de referencia como la salvajada aquella, ¿vale? Es decir, que ya se le permitió de que existiera como tal y ya se llevó a juicio, ya se demostró que ya se dijo que era o que estaba sujeta a los principios de veracidad, ¿vale? Es donde tenemos realmente el problema, es decir, esta ley no te cambia la definición de qué es veraz o qué no es veraz conforme a la ley de comunicación audiovisual, es decir, la lucha no se va a poder solucionar o solventar lo que es la desinformación en medios de comunicación, os lo digo, pero no solamente en streamers de grande relevancia, en usuarios de especial relevancia o ya sea en medios de comunicación o en las plataformas. Se podrá luchar contra la mentira con los mismos medios que se puede luchar hasta fecha de hoy. ¿Puede intervenir el Estado? Sí. Pero los mismos mecanismos de defensa que tendría que aplicar en un juicio una persona, por un juicio porque le denuncie o la demanda una entidad o lo que sea, serían los mismos que tiene que aplicar delante del Estado. Y al final que es exactamente la misma historia. Entonces, cuando hablas de veracidad de la información, es que no te cambia la definición. Desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas tu salto a la fama? Sí, el estrellato, ¿no? El mainstream. Bien, fumando porro ya en la playa. O sea, como sí, ¿no? Celebrar este fin de semana, o sea, no he hecho más, la verdad. Bueno. Bien, de risas. Sí, risas. ¿no? Esta mañana hice el streaming, he dicho todo lo que tenía que decir. De hecho, sí. No sé, ¿has visto el tweet que he puesto antes? No. He puesto fotos de mi pasado comunista. Lo admito, Julián. Tengo que hacer una declaración en exclusiva. Yo es que no conozco tu pasado, ¿no? Claro, más allá claro. tu pasado como profesional, sí. Nada. He aprovechado ya para que se caigan las caretas debido a la presión mediática. He puesto un tuit donde salgo en algunos hechos históricos, ¿vale? Básicamente, el hijo rojo, ¿vale? Lo tienes por ahí, ¿vale? Sí. Entonces, pues nada, se me ve con Castro, se me ve con Stalin, con Lenin, con Trotsky, bueno, entonces la movida. Bueno, pero en todo caso, yo estaba diciendo que yo no... a ver, un poco en el debate, que es que yo, para mí, la principal crítica, y de hecho, yo tiro la ascua para mi sardina, que es que la desinformación de los medios es brutal. Y ahí está hablando, no, es que van a... aquí, un poco el argumento de Giver, es que aquí, donde se dice que van a luchar contra la desinformación de los streamers, quiere decir que van a censurar y no vamos a tener libertad y tal. Y yo creo que hay varios elementos que tienen que ver con los medios de comunicación, que, es decir, ahí es uno de los elementos, hay dos elementos que son los que te compro a ti, mayoritariamente, que tienen que ver como, primero, esta no es la ley de los streamers, es la ley de los medios de medios audiovisuales, y por lo tanto hay mucho que arreglar. Y eso es lo que te preguntaré más adelante, si arreglan algo. Es decir, para mí en los medios de comunicación tienen más culpa que un streamer, que tú o que yo metamos la pata, o que Gisbert meta la pata, o quien sea. Creo que, joder, no es lo mismo que un tipo en una cámara diga, se confunda y tal, a que el telediario con más audiencia de televisión, con 200 profesionales, difunda bulos todos los días. Y es más, que la haga queriendo. Esto sería otra cuestión. A mí esa es la principal, y creo que tú apuntaste, ojo, esta no es la ley de los streamers, de medios, donde también entran una pequeña parte de eso. Y luego, si te parece, también lo hablamos. Hay otro elemento que tú creo que apunta, yo creo que es la base de todo, que esto viene de una directiva europea y que nos las tenemos que comer y adaptarnos a esta medida europea porque pertenecemos a la Unión Europea. Por lo tanto, veo un poco, no exagerado, pero no, esto es un gobierno que... Bueno, a ver, la tendrá que... Me imagino, no sé si... Pero yo entiendo que esto es como un mandato, ¿no? Si se hace una directiva europea, como que los miembros de la Unión Europea pues tienen que trasladar esa norma. Luego habrá que ver cómo se desarrolla y cómo se ejecuta. Pero antes de entrar en la parte técnica, que... para la gente que nos ve, me gustaría como que lo hiciéramos no tan denso como
toda la burocracia, sino un poco con los conceptos más sencillos. Pero no sé si le ha pedido disculpas a Rubén Gisbert, es decir, o qué opinas de esa ida de olla, que para mí, yo he dicho, la opinión libre, total. El insulto, si quiere. Pero, ojo, decir mentira, ahí se largó el... Tú estás defendiendo con la gente con la que colabora. Me han llamado cosas peores, Julián. Bueno, ya, pero vaya, pero que te has soltado una mentira que te ha visto varias veces, no una ni dos, varias veces en debate y en entrevistas con Pablo Iglesias. Obviamente. ¿De dónde se ha sacado? Pablo, llámame, Pablo, llámame. No me llamas desde el fin de semana. Te fumaste los porros, Pablo. No lo sé. Honestamente, cuando la vi, o sea, me quedé muy loco. Cuando me dijo tus entrevistas con Pablo Iglesias y demás, solo me quedó la opción de rajarme. Y ahí digamos que personalmente, no he hablado tampoco del debate en sí, pero ahí digamos que ya noté cómo cambiaba el terreno del juego. Vale, entonces ya fue cuando empecé a rajarme. O sea, cuando ya lo hemos llevado a los técnicos, lo hemos llevado a tal, ya es cuando empiezo a reírme. Y ya fue la historia de todo esto que me han dicho, ¿no? Maleducado, soberbio, y digo, sí, correcto. Y más. Y estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya hay un momento en el que yo empiezo a reírme, ¿vale? Esto es así. Porque, a ver, más allá de todo esto, la ley, vamos a ver. La ley, más allá del debate, que lo que estamos viendo, lo que se puede ver ese caso en el debate, es un planteamiento de explicar la ley de forma jurídica, que fue más o menos lo que fue mi labor, y digamos que no fue un planteamiento no fue un planteamiento de debate jurídico, debate político. Entonces pues quedó un poco así, quedó simplemente pues en Rubén gritando un planteamiento político, lo que sí muy bien, pero independientemente del gobierno tenemos que aplicar la ley para luchar contra el gobierno que haya. Y todo eso se derivó así, y ya bueno, pues tomó el matiz que tomó. Pero más allá de todo esto, si nos centramos en la ley como tal, vamos a ver, y explicado llano y sencillo, ¿de acuerdo? La ley, como bien dije, el problema que tenemos aquí es que se ha hecho una lectura sesgada o parcial de la ley. Cuando digo sesgada o parcial de la ley, me refiero a el planteamiento que se ha hecho un poquito mainstream, es el de, no, es que la ley va directamente para streamer, va para tal. Vamos a ver, cuando ya salió esta consulta y todo el rollo, y en enero ya teníamos algo más o menos plausible en cuanto a ley, ya lo analizamos en los directos y ya se analizó y ya se puso el grito en el cielo. ¿Qué mierda es esta? ¿Vale? ¿Qué mierda es esta? Esto va para creadores, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién lo va a aplicar? ¿Quién lo va a dejar de aplicar? Después de 6 meses de trabajo ya nos hemos dejado de centrar en los problemas y nos centramos en las soluciones. ¿Esto qué significa? Pues ya nos pusimos a buscar soluciones a cómo podíamos esquivar esta ley, ¿vale? Porque el problema es que después del periodo de consulta que se pasó en enero, ya no había forma de retocar o poder intervenir en esa ley, ¿vale? Es decir, ya no la íbamos a comer. Entonces, como ya sabíamos eso desde enero, empezamos a buscar herramientas. Claro, dentro de esas herramientas nos dimos cuenta que cuando te vas a la propia ley, cuando te vas a los streamers, vale, para empezar, ¿se aplica ya? No se aplica ya, como tal. Tiene que haber un reglamento que ya veremos cuándo lo desarrollan, que para eso estamos revisando el BOE pues, prácticamente a diario para ver cuándo está o deja de estar ese reglamento. ¿Qué pasa con los streamers? Que ese reglamento nos dirá 2 requisitos que tienen que tener los streamers que vayan a aplicarle la ley, que son el dinero que cobren y la gente que les vea, ¿vale? Pero tiene que ser algo significativo. Esta definición de significativo, ¿qué implica? Que tiene que ser algo que tenga una cierta cuota en el mercado. Cuando la CNMC o el Ministerio hablan directamente de este significativo, ¿vale? Hablan de algo que realmente tenga un valor o un impacto. Si, por ejemplo, ponen un valor que esté por debajo de eso, ya tenemos argumentos y vamos a buscar argumentos para poder luchar en contra de eso y que el significativo sea lo mismo que se puede aplicar a una televisión, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que sea una cuota de mercado aplicable a lo que podría tener una televisión o un medio de comunicación que esté registrado ya en la ley, ¿vale? Esa sería la movida. Claro, cuando seguimos buscando y vemos primero que no hay reglamento y luego vemos otra cosa, que los principios que se le aplican a los streamers pues son ya movidas que se le aplican por la ley del juego o que se le aplican por la ley del consumo, que ya se venían cumpliendo, o que se aplican por las primeras plataformas, es decir, que ya también se venía cumpliendo, pues tampoco pasa. Tampoco hay una gran historia, que son, por ejemplo, el de dignidad humana, pluralismo, igualdad de género, personas con discapacidad, veracidad de la información, alfabetización, conciliación, autorregulación, propiedad intelectual y corregulación, ¿vale? Luego el 15 que era, espérate, el 15 códigos de conducta, autorregulación y corregulación, ¿vale? Esos, en principio, son aplicables, como digo, a todos los medios de comunicación. Pero no todo, digamos no toda la ristra, pero yo sí soy de los que te interpreta que todo eso se le va aplicando, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? Al final, son principios que ya se venían respetando por todos nosotros y por toda la gente que estaba en las plataformas, ¿vale? Por eso digo y por eso argumento que no hay ningún gran cambio. Pero en cuanto se habla de qué se interpreta por, o quién podría interpretar, o qué es dignidad humana, hay
kilos de sentencias que te dicen o se definen que se define la dignidad humana y la protección a la dignidad humana. El pluralismo lo mismo con igualdad de género, lo mismo con la discapacidad, lo mismo con la veracidad, lo mismo con la alfabetización. Una alfabetización mediática, eso es un término que ahí sí vamos a tener un poquito más de problemas porque ese no está tocado todavía por los tribunales y ese sí vamos a tener un poquito. Pero fíjate, Cristóbal, yo te voy a tocar 2 puntos, ¿vale? Que tienen que ver con noticias de esta semana. Vale. Yo digo que para mí el 90%, es decir, por los que hay que ir es a por los medios de comunicación. Es decir, que están, es decir, hay un punto, fíjate, hay un punto en el que yo estaba más o menos de acuerdo con la polémica esta de Roma y de Gisbert en televisión española, diciéndole, riéndose como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo vais a meter mano a los youtubers si sois vosotros los que estáis difundiendo noticias falsas? Entonces, para mí, digo, joder, es que primero, y por eso te quiero preguntar si se le mete mano a los medios de comunicación, y el segundo elemento tiene que ver con las redes sociales, y un poco el planteamiento que hacía Rubén Gisbert tiene que ver como, no, ya está controlado por YouTube y tal. Claro, y aquí ha habido dos noticias, una es el niño, porque era un niño en el Reino Unido, que ha muerto por hacer un reto de un TikTok, y no es el primero, sino que ya son decenas de niños que han muerto por retos de TikTok, y según Rubén Gisbert, no, eso ya está regulado por TikTok, es decir, ya se autorregula. Claro, es decir, que según él, los intereses de la ciudadanía tienen que estar al albor de los intereses de compañías que solamente o principalmente buscan intereses económicos y que tienen un conflicto de intereses entre los propios intereses de las plataformas digitales y de la ciudadanía. Yo entiendo, y a mí me gustaría como ciudadano, que si ciertas conductas en ciertas plataformas que no vetan esas plataformas están asesinando o están provocando muertes de niños, a mí sí que me gustaría que el Estado hiciese algo. Y te lo como claro, un caso exagerado, pero también tenemos y quizás este no sea tan claro, el Alex Jones y todas las difusiones de noticias falsas, pero incluso imagínate que desde un tipo como Alex Jones, que lo ha hecho, se redirige y trata de convencer a gente que asesine o que maltrate a cierto colectivo por su etnia, por su religión o por lo que sea. Me imagino que el Estado, es decir, que no se tiene que quedar solo a lo que hagan las plataformas y sus intereses. De hecho, directivos de Facebook se fueron de Facebook diciendo: tengo las manos manchadas de sangre porque esta empresa donde yo trabajo se ha dejado llevar por los intereses de la compañía y no de la ciudadanía, provocando no solamente muertes, sino golpes de Estado, guerras, etcétera. Entonces, ahí es donde no estoy para nada de acuerdo con Rubén Gisbert. Ojo, teniendo en cuenta que hay que estar ojo a visor y tú, como de hecho creo que tú llevas, como has estado un poco haciendo la introducción, como viendo cuáles son los elementos que pueden ser punitivos contra la ciudadanía o en este caso creo que sería contra un pequeño sector, y una vez que se haga algo negativo contra ese sector, pues la justicia o las personas que os encargáis de los derechos de la ciudadanía y de los derechos también en internet y todo eso, pues habrá que hacer. Pero eso es una cosa, y otro, más o menos Rubén Gisbert montando que esto es la censura total y que hay que hacer un boicot de todos contra tal y no sé cuánto. Vamos a ver. El problema es, cuando te pones a plantear veracidad de la información, ya estuvimos viendo y estuvimos repasando en su día, acuérdate, no sé si estuvimos también viéndolo aquí, el tema de aquella noticia OK Diario, con el tema de Pablo Iglesias, la granadina, a raíz de los audios de Ferrera y todo así, ¿vale? Entonces ya vemos que lo que es el tema de la veracidad es un tema que no es algo realmente nuevo, sino que es algo que ya existe una definición como tal en derecho, ¿vale? Y vemos que hasta permite hacer salvajadas como la de OK Diario en su momento, cuando ya se ha demostrado al tiempo que era totalmente falso, ¿vale? Pero bueno, es decir, hasta ese punto estaría. Claro, ahí el elemento clave de defensa es que cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le habían dado esa prueba, y entonces él como que lo había verificado y era ver, aunque fuera falso, pero que le había hecho su trabajo, y claro. Correcto. Entonces, cuando hablamos de veracidad de la información, estamos yendo exactamente a la misma definición. Vale, siempre he hablado que esa sentencia es una aberración como tal, es decir, no hay que cogerla de ejemplo, pero lo hablo como ejemplo de cuando hablamos de la veracidad, ¿vale? Pero ya lo definimos como tal. Entonces, es como ese hecho verificado, como bien ha dicho Julián. Entonces, la cosa es la siguiente. Una cosa, Cristóbal, perdona. No, que me están diciendo que se te escucha bajito, si te puedes acercar al micro. Vale, ¿ahora mejor? ¿Ahora sí? Sí. Ahora mejor, vale. Cuando hablamos de la veracidad de la información, es como os decía, que ya está definida como tal por sentencia y por la jurisprudencia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando vengan, por ejemplo, a imponer una sanción por
esa veracidad de la información se valorará bajo los mismos criterios que debe valorarse conforme nos marca la jurisprudencia, porque esto al final va a un contencioso administrativo, ¿vale? Es decir, esto al final va a un juicio. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que al final, es decir, sí, te pueden sancionar por esa veracidad de la información, va a haber un control del Estado sobre eso, correcto, pero se van a aplicar los mismos principios que se les aplica a la prensa y a los medios de telecomunicación como se están aplicando hoy en día. Entonces, esta veracidad de la información o esta lucha contra la desinformación, como sale un poquito más abajo, ¿vale? Que lo define como tal, es sí y no, ¿vale? Y yo defino lo siguiente, es decir, ¿se va a producir? Sí, se va a producir, no lo podemos negar, es decir, hay que respetarlo, un principio que hay que respetarlo y si no se puede aplicar régimen sancionador, pero el problema es tan ancha la manga a la hora de definir veracidad y aplicar los principios que ya se aplica a la jurisprudencia, y hago de referencia como la salvajada aquella, ¿vale? Es decir, que ya se le permitió de que existiera como tal y ya se llevó a juicio, ya se demostró que era, que ya se dijo que era o que estaba sujeta a los principios de veracidad, ¿vale? Es donde tenemos realmente el problema. Es decir, esta ley no te cambia la definición de qué es veraz o qué no es veraz conforme a la Ley de Comunicación Audiovisual. Es decir, la lucha no se va a poder solucionar o solventar lo que es la desinformación en medios de comunicación, os lo digo, pero no solamente en streamers de grande relevancia, en usuarios de especial relevancia o ya sea en medios de comunicación o en las plataformas. Se podrá luchar contra la mentira con los mismos medios que se puede luchar hasta fecha de hoy. ¿Puede intervenir el Estado? Sí. Pero los mismos mecanismos de defensa que tendría que aplicar en un juicio una persona, por un juicio porque le denuncie o la demanda una entidad o lo que sea, serían los mismos que tiene que aplicar delante del Estado. Y al final que es exactamente la misma historia. Entonces, cuando hablas de veracidad de la información, es que no te cambia la definición. Dice que tiene que estar sujeto, dice que es un principio, pero no te cambia toda la definición y todas las sentencias que llevamos a rastras con esto. Sí. ¿Sabes? Que al final es eso. Que tampoco te lo hace sobre dignidad humana, tampoco te lo hace sobre igualdad, no, porque ahí te lo define, simplemente te dice que será aplicable. Pero el cómo se tiene que interpretar, ya tenemos el derecho que nos ayude a interpretarlo. Sí, hay un punto en el que yo estoy bastante de acuerdo con los dos, dentro de que no me parece ni la forma, ni muchas veces los argumentos que hacen adecuados, pero hay una cosa que yo la comparto totalmente, es decir, ¿dónde va el gobierno? O en este caso, ¿dónde va el gobierno? A hacer que todo el mundo haga las cosas bien, si Televisión Española es un sumidero de bulos donde es decir, que no sé ya, por ejemplo, el tema del hilo de fake news de la viruela del mono, lo difundieron de una cuenta falsa como si tal, y no es la primera, difundieron muchos más bulos. Entonces, creo que primero tienen que ser mucho más restrictivos, empezando por la televisión pública, es decir, eso es lo primero. La televisión pública tiene que ser totalmente con los estándares más altos de rigurosidad, de veracidad, de todo. Y luego en los medios más grandes, medios de comunicación privada, y luego en tercera escala, gente que no tiene los recursos o que pueden cometer errores, ¿no? De manera habitual porque, joder, no tienen un equipo de 200 periodistas para contrastar la información y tal. Otra cosa es que no se permitan ciertas conductas tendenciosas, por ejemplo, creo yo, contra ciertas etnias, ciertos colectivos, o que puedan generar situaciones complicadas para la vida de las personas. He puesto el caso extremo de lo de TikTok, pero hostia, es que no es una cosa puntual, es que ya van muchas muertes por ese tipo de cosas. Entonces, creo que ya que TikTok no evita, no pone, creo que es el Estado o las normas, la legislación, la que tiene que ponerle freno, porque entendiendo que siempre se va a prever que las normas se hacen para mejorar la sociedad, sino no plantear que es al revés. Otra cosa es que luego se ejecute de mala manera, y ahí me imagino que habrá otros mecanismos para poder articular que eso tenga una corrección y que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es que el problema es que cuando vamos a hablar sobre la veracidad de la información, por ejemplo, es que aquí tenemos que distinguir como dos especies de esferas. Una que es la veracidad de información y otra lo que serían, por ejemplo, delitos contra la sanidad pública o inducción al suicidio o inducción al homicidio, cualquier cosa de esto, inducción a delito, provocación de delito. Es decir, ciertas cosas que podemos encontrar, o provocación de lesiones, o sea, de que se produzca la autolesión, como también había un reto hace años que era el de la ballena azul también, que también se produjo, que era este momento que también, no me acuerdo bien cómo era, pero también llegaba a la autolesión como tal. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Sí es verdad que digamos que cuando te pones a analizar el espíritu de las directivas, lo que intentan más o menos buscar es luchar contra dos cosas. Que haya cierto control
no es que haya cierto control, sino que haya cierto control de la veracidad de la información, eso por un lado. Y luego también que se persiga que dentro de esa veracidad o dentro de ese control principalmente está enfocado a dos cosas. Uno, a que no se haga product placement de forma salvaje, ¿vale? Es decir, directamente de que no se haga publicidad de, ya sea de juegos, de tal, de lo que sea, de forma encubierta. De juego, cuando hablo de juego, hablo de juegos de azar, de slots, de apuestas, Sí. ¿vale? Concretamente. Porque si quieres, perdona Cristóbal, si nos puedes recordar un poco lo que, pongámonos, Sí. la ley es muy amplia, y luego te preguntaré por qué limitaciones le hace a los medios de comunicación, incluso en eso que Unidas Sí. Podemos votaba en contra de que le parecía que una enmienda de última hora del PSOE beneficiaba a las productoras cercanas a 3M. No sé si tú la has visto, esa enmienda en qué consiste, pero sí que si pudiera hacer como un repaso de cuáles son aquellos elementos que podrían afectar a los streamers, que recordemos, Vale. de tus propias Bueno, ya palabras, los streamers, solamente afectaría a los que tienen cierta relevancia, que se tendrían que registrar. Lo único que falta el reglamento, que faltará por decir cuánto dinero ganarían y cuánto impacto necesitarían para ser relevantes. Eso falta el reglamento, pero pongamos que ya se hace el reglamento, ya hay unas disposiciones legales en esta ley. ¿Cuáles serían aquellas cosas que no podría hacer un streamer que tuviera esa relevancia? ¿O en qué elementos tendría que tener cuidado? Vamos con la ley en la mano, ¿vale? Bien, cuando pones a revisar qué principio, qué se le aplicaría como tal a los streamers, nos tenemos que ir al artículo 86. Vale, el artículo 86 nos dice que se le aplicarán los principios establecidos en los artículos 4, 6, 10, 12, 14, 15, perdón, y el apartado 1 del artículo 7 con respecto a los contenidos distribuidos a través de sus servicios mediante el cumplimiento de obligaciones establecidas en el presente título, ¿vale? Esto, si ahora vamos con la lista de obligaciones, y sería esto y el registro, ¿vale? Pero bueno, vamos a la historia. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues vamos primero a los principios de los artículos 4, 6, tal, lo que os comentaba arriba. Vamos al 4. ¿Qué nos habla el 4? Pues respeto a la dignidad humana, pluralismo, respeto a la igualdad de género, personas con discapacidad, lengua oficial, veracidad de información, alfabetización, conciliación de la vida personal y familiar, autorregulación, propiedad intelectual, corregulación, códigos de conducta, de autorregulación y corregulación. ¿Por qué meto yo todo el título 1 en vez de decir solamente uno? Si incluso meto más artículos. Porque de una u otra forma le afecta o también les puede servir incluso para defender sus propios derechos, incluso a título de propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, estos serían los que afectarían como tal a los streamers. Ahora, ¿qué ocurre? Luego tienen unas prohibiciones añadidas que derivan de la ley del juego y la ley del consumo a menores y demás, y también, sobre todo, como os decía, de esta prohibición sobre el product placement. Bien, digamos que aparte de todas estas cosas que son a título de respeto y toda esta historia, tendrían que incluirse también en un registro. ¿Cuál sería el registro? Pues vamos al registro. Venga, vamos a ver, al registro, como ponía, artículo 86, el 87 me decía de qué iba el registro. Vamos, 86, 87, dejamos un segundo. Es que estoy a puro boy. Sí, ¿vale? Te voy leyendo un par de comentarios. Chehui dice, y yo comparto, y luego profundizaremos tu opinión, no el análisis literal de la ley, que es un poco lo que estás haciendo, sino que crees que tú que es mejorable y todo eso. Chehui dice, yo tengo claro que hay que hacer una regulación en todo esto, no puede ser la selva que es actualmente, y yo incido, sobre todo en los medios de comunicación, que son los que tienen recursos. Lo que no tengo mis dudas, y yo estoy en la misma que Chehui, es que si esto es lo que hay que hacer, si esta es la mejor solución o no, pero luego vamos con eso. Pero bueno, si... No, pero luego vamos con eso, que tengo yo claramente mi opinión, obviamente. Y Vale, aparte vale. que es la que yo he dicho mil millones de veces. Pero bueno, vamos por orden. Primero digo, el 87, que es lo que nos dice, pues que al final serían los de usuarios de especial relevancia que tienen que ir. Entonces, ¿qué tienen que hacer para el registro? Bien, en cuanto a ir al registro, tienen que aportar, primero, documentación de la empresa. ¿Vale? ¿Qué significa como documentación de la empresa? Pues si eres una SL, tienes que aportarlo. Si eres una SLU, tienes que aportarlo. Si eres autónomo, pues simplemente declaras que eres autónomo. Fin de la historia. Igual que si fuera al registro mercantil, ¿qué llevas para inscribirte en el registro mercantil? Los estatutos de la empresa y el acta de nombramiento de los administradores y demás. Fin de la historia. Luego hay otra medida, un poquito más abajo, que te dice... ¿Cómo era? Sí, que tiene la declaración de la cuota esta para intentar intervenir en el techo de cristal, de que haya mujeres en los puestos de dirección o cuántas mujeres integran en el cuerpo de la empresa. No pasa nada, también se puso Cristo en el cielo con esto, no hay tanto peligro, es simplemente declarar cuántas hay, punto, no hay que hacer nada más. Si no hay, no hay, si estás solo, no tienes más historia. Y luego,
por último, declarar las participaciones o índices de participaciones o quién hay si están repartidas. En este caso, si no está repartida, está solamente un socio de una empresa o eres autónomo, un poco más. ¿De acuerdo? No tienes más historia que eso. Sí. Luego, claro, como se tienen en cuenta también lo que son los ingresos, ¿vale? Para ver si entra o no entra, no solamente como los ingresos significativos de las televisiones y demás, sino también pues entra para valorar si tienes que estar sujeto, por ejemplo, al pago a Radio Televisión Española y todo esto. Bien, ¿qué se valora, por ejemplo, en ese caso? En ese caso del tributo a Radio Televisión Española, que siempre lo han hecho todas las televisiones y todos los medios de comunicación, se valora si, o digamos que hay una exención, si estás o se te considera pequeña y mediana empresa, ¿vale? Pequeña y mediana empresa tiene unos márgenes muy altos, que empezamos en los 4 millones de euros, que evidentemente más de uno se podrá coger a esa exención, no solamente hablando de pequeños de streamer o si algún streamer ha cogido a esto, sino también hablando de hasta televisiones locales y todo esto, o sea que no es nada del otro mundo. Bien, entonces, por hacer un gran resumen de las obligaciones para el streamer, ¿vale? Y discúlpame que sea así tan escueto, pero es que llevo las 3 últimas semanas hablando de ello, ¿vale? Entonces, las grandes obligaciones son, y por eso se lo resumía hacia el Chocas también en el debate, digo, vamos a ver, son cosas que ya te vienen obligando las plataformas, respeto a todo este título primero, que son cositas de dignidad humana, respeto a los derechos fundamentales, igualdad, respeto a discapacidad, de que se quiten por medio ciertos clichés, de que se quiten por medio ciertos estereotipos, ¿vale? Todo esto son cosas que ya te exigían las plataformas, ¿vale? Evidentemente, ¿representa un peligro que queda de interpretación de alguien? Sí, correcto. Pero no representa un peligro contra el cual no se pueda luchar. Entonces, esto es lo que decía, es decir, en un principio, cuando nosotros, por ejemplo, lo analizamos en enero, pues decíamos, ¿qué puta mierda es esta? ¿Vale? ¿Qué le van a exigir? Y evidentemente compartiendo la visión de, pero ¿qué esto es la desinformación? ¿Cómo que le van a exigir información de veracidad? ¿Dónde va a estar? Vale, no. Piano, es decir, había un momento de, ya cuando te tiras un mes analizándola y viendo y discutiendo, pues ya ves, dices, tranquilidad, porque hay elementos con los cuales te puede intentar que no se te aplique la ley como tal. Vale, entonces en este caso, ¿qué ocurre? Que sí, hay un régimen de sanciones, sí puede ser peligroso, pero sí hay herramientas para poder luchar contra él, ¿de acuerdo? Y luego también es lo que os decía, realmente la gran vaina, es decir, la gran movida la vamos a tener en esa definición en el reglamento sobre ingresos significativos y audiencia significativa. Eso va a definir a cuántas personas le afecta, ¿no? Claro, no, eso va a definir si tienes que estar como streamer, si tienes que estar en esto o tienes que estar en esto, pero que a efectos es simplemente un registro y si no estás facturando más de 4 millones o no estás dentro de, o sea, o tienes los requisitos para estar dentro del plan de contabilidad del régimen de plan de mediana y pequeña empresa, mejor dicho, para ser exacto, si estás dentro de eso, aunque sea de especial relevancia, pues por ejemplo, no vas a tener que pagar tributo a Radio TV, tienes que cumplir, tu vida va a ser cumplir lo mismo que la plataforma. Si cumples lo mismo que la plataforma y te metes en el registro y respetas todo lo que tienes que respetar de publicidad, ya está. No tienes más, no hay más historia. Que te viene una sanción, que te viene por tal, tienes herramientas para poder lucharlo. Que no te viene una sanción, pues no te ha venido la sanción y no te ha venido nada, ¿vale? Es que esto es lo que quiero decir todo el rato, es decir, que al final sí hay elementos para poder luchar contra esto. Ya. De todas maneras, te quiero hacer un par de preguntas porque estoy leyendo un poco a J. Orgalo, que es bastante crítico, diciendo que cómo puede ser que en las teles estén difundiendo bulos, y que estoy un poco de acuerdo en ese argumento, en los bulos, es decir, están difundiendo bulos todos los días en la tele y que tengan que ir a Twitch. Yo este argumento, como lo entiendo, es decir, que lo comparto incluso, pero sí que creo que, y esta es la pregunta concreta que te quiero hacer, y primero, ¿hay algún elemento nuevo que tenga que cumplir los streamers? Porque más o menos dice, son cosas que ya están cumpliendo. Y si el registro, bueno, y si no es así, ¿por qué se hace esta ley? Es decir, no tiene como sentido, es como duplicidad. Si esto ya se está haciendo, ¿por qué se hace una ley en la cual no aporta nada nuevo o restricciones nuevas? Claro, es que aquí os comento un pequeño detalle. Vamos a ver. Cuando se habla de que esto ya se está haciendo, ¿vale? Nos referimos como tal a la gran adaptación o adaptación de medidas o cambio de medidas o cambio de políticas que hubo en las plataformas el año pasado, ¿vale? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que todo esto al final deviene de directiva europea. El que venga de directiva europea, el significado real que tiene es de que las plataformas, las grandes empresas, ya sea YouTube, ya sea Twitch, o ya sea Google o ya sea Amazon, al final lo que hacen es operar en todos los países. Operar en la Unión Europea,
o en un conjunto de países, o respetar una norma del mercado, como serían las normas de mercado de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Esto significa que al final tienen que respetar antes, muchas veces las normativas tienen que adaptar su normativa interna a la propia normativa europea, ¿vale? O estadounidense, o tal, o la que toque. Sí. De hecho, Twitch es un cúmulo de popurrí de cosas. Es un popurrí en cuanto a protección de derechos de autor, es la Declaración de Milenio. En cuanto a normativa general de conducta política y demás, es un popurrí mundial. Es una locura. Es una locura. Pero esta parte, cuando estamos hablando sobre todo Twitch Europa o la parte de Twitch, todo esto ya tenían que respetarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando decimos que ya se respeta, es que a los streamers ya se les ha obligado a llevar conductas que serían con acorde a esta ley. Sí. Es decir, que irían en el tono de esta ley. Vale, ¿por qué se hace esta ley? Esta ley es una ley, como bien os digo, que es la Ley General de Comunicación Audiovisual. No es para streamers. Se redacta en un primer momento para todo el mundo, para regular el tema de desinformación, para regular aquello, regular lo otro. El problema es que al final la interpretación de a quién queda o quién interpreta qué es cada cosa, o qué hablamos de dignidad, o cuando hablamos de veracidad, o hablamos de todo esto, al final siempre quedan los tribunales, pues como en todo. Entonces, cuando va a los principios de ¿qué se entiende por dignidad humana? Pues se entiende lo que diga el derecho en España y lo que corrija la Unión Europea. Pues ya está. Pero así como siempre ha sido. Entonces, ¿por qué se hace esta ley? ¿Por qué nace esta ley? Pues simplemente podemos hablar. ¿Se puede hablar de una intención de control del Estado de los medios de comunicación? Pues si queríamos hablarlo así, pues se puede plantear. Pero ¿realmente es esto? Pues no realmente. Realmente lo que tenemos aquí es una ley que lo que está es intentando que haya cierto contenido, cierta información, que como esta del niño o ciertos delitos que irían contra la sanidad pública, que también son perseguibles por el Código Penal, claro, que haya un instrumento, digamos, de control o de control que sea por parte del Estado o por parte del Ejecutivo. Es decir, ¿realmente impone un sistema de control por parte del Gobierno? Sí. ¿Es un sistema de control como podría ser un sistema de sanción administrativo, un sistema de multa, un sistema de tal, como cualquier otro? Claro. Sí. ¿Siguen habiendo los mismos procedimientos o procesos para poder recurrirlo? También, ¿vale? Es decir, tiene su término de caducidad, su término de prescripción, son cosas contra las que se pueden luchar realmente. Entonces, ¿cambia algo? No, no cambia nada porque el problema es este. Es decir, si viene la CNMC y de repente quiere poner una multa o una sanción por esto, bien, ¿a qué irán? ¿O a qué jurisprudencia irán? ¿O a qué definiciones irán? A la que han hecho la sentencia. Punto. Es a esa interpretación a la que se va a ir. ¿Que la CNMC se la salta? Pues iremos a juicio y corregiremos lo que diga la CNMC. Bueno, pero vista tu exposición y un poco siguiendo el chat, que no cambia nada. La persona más crítica que está haciendo así un poco como fiscalización de las cosas que... Bueno, no más que de las cosas que comentas de la propia ley, y yo te quiero preguntar un poco en esa línea, si tú ves, viendo que no hay muchas cosas que aporten nuevas, si tú veías necesaria... no digo obligatoria porque también viene de Europa, como hemos dicho. No. ¿Le ves alguna necesidad a esta ley? Necesidad como tal, vamos a ver. Necesidad como tal en cuanto a control de medios de comunicación o a generar la ley de comunicación, de que haya una nueva ley general de comunicación audiovisual, sí veo que haya sea necesaria. ¿Por qué? Porque interpreto que hay nuevos medios de comunicación, o sea, nuevos medios de información que por lo menos tienen que estar en la ley, ¿vale? Por lo menos tendrían que estar. Ahora, que si es verdad que se podría haber hecho una definición un poquito más amplia de qué es desinformación, claro, sí. Se podría haber hecho una información un poquito más amplia o poner alguna barrera, lo que a la veracidad o un detalle más o un filtro más a contrastar la información más que la sanción propiamente dicha. Sí, es decir, claro, ¿la ley es plenamente mejorable? Por supuesto. Vale. Por supuesto. De hecho, te preguntaré al final un poco de cosas a cambiar, digo, la parte final como conclusiones, que mejoraría, pero a mí, siguiendo un poco argumentos que como que no se tratan, es que primero, bueno, yo creo que tú lo has hablado claramente, y aquí el enfoque que se está hablando también por interés en diferentes directos, en streamers, se está hablando mucho esta semana, en casi todos los directos de Twitch que suelen hacer Just Chatting, prácticamente todos han estado hablando de este asunto, y al final es esa simplificación de la ley de streamer cuando lo importante, y es más, estoy de acuerdo con JJ Órgalo, pero es que lo primero que hay que arreglar son los medios de comunicación que tenemos. Entonces, me gustaría preguntarte
qué efecto o qué ventajas puede traer o puede aportar en la lucha con cosas que no se están haciendo bien en los medios de comunicación. Es decir, ¿cuáles serían los elementos o las novedades que aportaría en la fiscalización del trato de los medios de comunicación? O como los streamers tampoco va a haber mucha diferencia con lo que ya estaban obligados antes. Porque a mí eso sí me preocupa. A mí sí que me gustaría que hubiera una ley, no que marcase para nada y limitase la libertad de expresión, al contrario, eso nunca hay que limitarlo, pero sí cuando hay una mentira flagrante, que es indubitable, es decir, cuando claramente están mintiendo y además se ha hecho intencionadamente, pues sería más grave todavía. Entonces, hay elementos de esperanza para que esta ley sí pueda aportar cierta fiscalización a la desinformación diaria que nos traen los principales medios de comunicación, que aparte tienen profesionales que podrían tener una cualificación para contrastar esa información y no darla, y los recursos suficientes para que no se hiciera esto como casi como estrategia, porque ni siquiera criticamos los errores cuando te equivocas, sino cuando de manera sistemática difunde información que no es correcta, porque tiene unos intereses concretos o hay una coordinación para perjudicar o a una persona, o una empresa, o una organización, etcétera. Ya hemos visto, no hace falta que pongamos ningún ejemplo porque los tenemos prácticamente todas las semanas. ¿Crees que esto podría aportar algo para mejorar esta desinformación que la mayoría de la sociedad sufrimos por esta mala praxis en los principales medios que tienen recursos para ello? Depende cómo funcione o cómo digan de funcionar la CNMC con esto, con el régimen sancionador, ¿vale? Y me explico, porque vamos a ver, al final esta ley podemos compararla un poquito como está regulando cosas nuevas en cuanto a desinformación, o por lo menos se está metiendo en ese berenjenal para aquello que se pueda valorar como desinformación, que lleve ya añadida o lleve adherida lo que es la sanción, ¿vale? ¿De acuerdo? Que lleve como tal una multa. Ahora, ¿qué ocurre? Depende cómo interprete, porque, por ejemplo, si utiliza eso, y utiliza mecanismos o protocolos muy serios, muy cerrados, como ha hecho, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Aplicando a la Ley de Protección de Datos, que no es que digamos que haga un trabajo excelente, pero lo hacen bastante bien para lo que podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Pues podría funcionar bien. ¿Por qué? Porque funciona en base a protocolos. Funciona en base a protocolos, es decir, ha sacado una noticia o una información, qué fuente, de dónde la ha leído, de dónde la ha sacado, se lo ha inventado directamente, ha traído a alguien que es su primo y directamente ha dado la información, ¿qué ha sido realmente? ¿Vale? Ha traído un supuesto científico y ha dado una información basándose en científico que ha llevado a la muerte o a las lesiones de alguien. Claro, es decir, hay que ver hacia dónde ha llevado. Si ha sucedido algo de eso, pues sí. Evidentemente, ¿qué mecanismos podríamos tener aplicando esta ley? Pues dependiendo, por ejemplo, si es streamer o es creador de contenido o es televisión realmente, porque tengo que hablar de todo, porque de ello solamente hablo Claro. si están bajo los baremos de ese reglamento o el que entre bajo ese reglamento, ¿vale? Pero si es eso, podría incluso poner en contacto o en notificación o poner en conocimiento de la CNMC que se está produciendo una acción que es contraria a la información, es decir, que evidentemente no está cumpliendo los requisitos de veracidad tal y como se entiende en derecho, ¿vale? Y que la CNMC ya cursara los trámites para interponer una denuncia tal. Es decir, esta ley como tal también la podríamos utilizar y también se puede utilizar como ciudadano, con una visión bastante chula, Julián, que no la hemos dado, correcto. Es decir, también se podría utilizar esta ley, es decir, para poder perseguir esa desinformación un poco, que no tampoco que diría, evidentemente las sanciones las pone el gobierno, pero tú puedes coger e interponer denuncias ante órganos administrativos y que puede hacer en la inspección de trabajo, en la hacienda, en todo esto. Claro, ¿Vale? es que aquí dice Jorge Galo, es que eso ya está regulado, calumnia e injuria. No estoy de acuerdo. Una parte puede que sea calumnia e injurias, pero por ejemplo, el asunto de salud pública, de decir falsedades de una cosa que no es que no puede acusar a nadie porque no hay nadie, son cuentas falsas las que difunden esos bulos y Claro. no atacan a nadie, sino que es a toda la sociedad. Y no solamente eso, es que dice, no, eso se puede hacer, vete a un juzgado por calumnia e injuria. Es decir, yo podría haber ido mil veces a un Claro. juzgado, pero ¿quién me lo paga? Entonces yo sí me gustaría que hubiera un filtro y que a la gente o a los medios que difunden noticias falsas contra mí me defendiera. Porque ya os digo yo que así de veces han difundido cosas falsas, pero a mí me da mucha pereza gastarme dinero. Es más, fijaros cómo es la cosa, y esto lo he comentado alguna vez, que a mí, bueno, creo que han salido por lo menos 4 personas vinculadas a Hazte Oír o al Yunque, o yo hago mis vinculaciones, o relaciones con organizaciones como Hazte Oír y todas estas, que
no solamente dicen que me ha denunciado en redes, sino que han salido en prensa como Libertad Digital, OK Diario y tal. Estamos hablando del número uno de Vox Logroño, que también va a las manifestaciones de Hazte el hijo del número uno de El Yunque, según los investigadores en España, Pablo Hellfelder, que es colaborador de Estado de Alarma, y que han publicado en sus redes que me denuncian, no sé ni por qué, por gilipolleces, por cosas sin sentido. Pero no solamente que yo no he ido a la justicia por no gastarme el dinero, sino que ya me he gastado el dinero para buscarme un abogado de gente que supuestamente me ha denunciado, que me parece que son acciones de falsa bandera y que solo ha salido en prensa y nunca me ha llegado la notificación, aunque lo hayan presentado en redes. Entonces, la justicia es un desastre. Es que para mí, si hubiera un filtro que defendiera a la ciudadanía y que no te tuvieras que ir a la justicia y pagarte un huevo de dinero, pues yo personalmente lo vería positivo. Ojo, siempre que hubiera un buen criterio y una bondad hacia la ciudadanía, que es a la que tiene que defender las leyes que emanan del legislativo y que entiendo que esa es la voluntad que tiene. Pero claro, no sé si decir que no estoy de acuerdo en ese punto en el cual no, eso ya está en la ley, sí, pero ¿y quién se va a la ley? ¿Quién tiene dinero para ir a la ley? Yo creo que sí necesitamos un filtro porque estamos en un caso de extrema gravedad respecto a la desinformación de los medios de comunicación con una total impunidad. Y dice, bueno, es que puede ir a la justicia. ¿Quién se puede pagar la justicia? Y luego que te den la razón. Claro, es que el problema es ese. Ahora, pero es que ese mismo argumento también nos valdría. Es decir, también nos valdría al contrario. Evidentemente, tú ahora con el régimen sancionador también tienes que hacer un sistema de multas, también tienes que hacer un sistema administrativo, que tenemos que verlo por los dos lados. Tenemos que verlo tanto desde el momento de que se produzca esa acusación, como el momento también de esa defensa, ¿vale? Es decir, evidentemente hay herramientas y argumentos, pues son herramientas y argumentos con los cuales te puedes defender. Claro, por eso he dicho que al final la gran movida con toda esta ley es realmente de dónde estén esos ingresos, dónde esté esa audiencia, dónde se fije todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente vamos a ver si esta ley está directamente enfocada a digamos, a tener a todos los streamers controlados bajo una paraguas de tal, o si realmente se puede aplicar para algo más, ¿vale? Simplemente se puede aplicar para intentar controlar que si a alguien se le va la mano o dice alguna burrada o dice algo que puede ser dañino contra la salud, que haya una especie de sanción, o que no haya una especie, que haya una sanción directamente contra ese contenido o esa historia. Que evidentemente esta sanción a título va a ser proporcional a su actividad, pues veremos de dónde se sitúan esos ingresos. Si los ponen bajos, pues lo más seguro, ya te digo yo, que no sea proporcional. Que no los ponen bajos, pues ya veremos. Y luego también otra cosa. Si los ponen bajos, y esto también es otra movida que tenemos que valorar, al final con esas sanciones, que establecen que a partir de los 2 millones sean 30.000 euros, ¿vale? Esas sanciones, lo más seguro, y sobre todo teniendo en cuenta de cómo suele aplicar estas sanciones la CNMC, imagínate que no llega a esos 2 millones, pues lo que hace es que te lo aplicará de forma proporcional, ¿vale? Entonces, si cobras 1 millón, pues tendrás que acabar pagando 15.000, ¿vale? Si cobras 100.000, pues acabarás pagando pues, 5.000, 10.000, una cosa así, ¿vale? Es decir, que tampoco es nada salvaje. Entonces, está bien que haya un mecanismo por parte del Estado de controlar ciertas cosas que al final sean multas, que simplemente va a ser un aviso y que al final lo que tenemos que tener más, o tenemos que tener en cuenta, que realmente el daño donde se produce es en las primeras plataformas que ya lo han regulado. Es decir, son las plataformas que es realmente la vía de ingreso, que es la vía de ingreso de donde tiene y que da de comer a esa desinformación, ¿vale? Las plataformas o las primeras televisiones, las que tienen que estar sancionadas por esto. Pero evidentemente, cuando decimos de esa desinformación que tienen las televisiones, las sanciones es que no me llegan. Es decir, las sanciones no me llegan a que pueda hacerle daño. ¿De qué me viene a mí de que le pueda meter 50.000 o 100.000 euros a la televisión? Se lo pasa por el forro. Hay sanciones y hay indemnizaciones mucho más gordas que tienen que pagar día a día por tema de daños de imagen, derechos de tal, apropiación de imágenes y mierdas así. Vale. Claro, todo esto, al final es lo que os digo. Es decir, ¿esta ley realmente motiva algo, cambia algo? Es que veremos de cómo va. Ya. Porque cuando empiece a rular como tal la aplicación, sí, lo veo bien. Es decir, la CNMC, a fecha de hoy, ya puede entrar a controlar. Es decir, ha dado 3 meses, esta ley desde que salió 7 de julio, salió en el BOE, 8 de julio, 7, 8 de julio, dieron 3 meses a todo el mundo para adaptarse a la normativa. ¿Está la gente corriendo? ¿Están las plataformas corriendo? ¿Están las televisiones corriendo? ¿Tú ves a las televisiones corriendo, a los medios de comunicación preocupados? ¿Los ve a alguien? ¿Ve a alguien corriendo? ¿A que no? ¿Por qué no ve a nadie corriendo? Por la misma historia. Es decir, son cosas que dicen, ya tenemos la gran mayoría, o ya lo venían cumpliendo por una ley o por otra, ¿vale? Es decir, si no le metían otras sanciones para la ley de consumo, el juego, todo esto.
y realmente la ven y dicen, si sale otra sanción o sale algo, pues ya la recurriremos, ya la meteremos ahí, ya no iremos a caducidad, ya no iremos a prescripción. Punto. Pero no me supone un cambio que digas todo de la Ya. hostia. ¿Por qué la sacan? Porque hay que sacar una ley de comunicación audiovisual e ir renovándola cada X tiempo. Punto. ¿Supone un cambio sustancial en algo? No. Vale, Por compararla con algo reciente, como la ley autónoma. ya. Muchas bajas, mucha historia, pero al final te bajo 90 euros la cuota y a los otros, pues sí, le pongo 590 a los que cobran más de 6.000. Si ¿hay una proporcionalidad? No. Pero te han bajado 90 euros, pues bien, pues aquí lo mismo. Pues habrá, depende de que digan, con ingresos significativos o audiencia significativa, habrá algunos que entrarán, otros que no. Si el significativo me lo ponen muy bajo, pues ahí será cuando diremos, cuando muy bajo quiero decir, cuando me entre un usuario de especial relevancia que no me está ganando una cuota de mercado que pueda ser significativa conforme a lo que pueda ganar Telecinco, ¿vale? Eso es a lo que me estoy refiriendo como tal. Vale, entonces, tengo 2 preguntas mías y 2 del chat, ¿vale? Entonces, te voy a hacer primero Vale. las mías y luego te voy a pillar las 2 del chat que me parece más interesante. Una, Dale. más o menos, algunos quieren pintar como el apocalipsis total. Pongamos, ¿vale? Pongamos de manera sensata, pongamos que en España entran, pues eso, pues los 50 o 100 streamers que ganan más de 100.000 euros al año, ¿vale? Pongamos que puede Vale. ser Ganan una más cosa. de 100.000 horas al año. No, más o menos, pongamos. Podría bastante. Yo digo haciendo un poco de futurólogo o de intuición, ¿no? Que son Ujú. gente pues de cierta relevancia tal y donde pues entraría pues gente como el Choca o bueno, hay bastante gente que hace Sí, streamer. Bueno, con 3 aquí meses. estamos hablando. ¿Cómo se podría explicar? Imaginaros que alguno de estos streamers la caga. ¿Habría opción con esta ley y en qué caso, un poco como el apocalipsis que están vendiendo, de cerrar el canal? Y si en qué caso podría pasar esto. No. O se trata de una multa que en todo caso es una multa administrativa que va a suponer un porcentaje muy pequeño de las ganancias, porque más o menos lo que he visto que también es escalar. Es decir, las multas son grandes cuando uno gana más de 10 millones y entonces hasta 2 millones el total. Bueno, Claro, es decir, va escalando. sería Está solamente proporcional. económico y en qué porcentaje le supondría del gasto del beneficio anual que podría tener, digamos, de cuando haga algo muy grave según esta ley. Y lo segundo, como también se está vendiendo, ¿habría la posibilidad de que le cerrasen vía administrativa un canal por incumplir alguna de estas normas? ¿Y en qué caso sería? Por vía administrativa, no, judicial sí. Claro, es decir, pero que esta ley en principio Claro. no Pero aplicaría. Claro, no, pero judicial y ya se puede hacer. De Ya, hecho, el Supremo lleva el último año con una línea que yo digo, a mí me da más miedo que todo esto, ¿vale? Que es una línea de prohibirte la emisión en YouTube, o prohibirte la emisión en Twitch, claro, o prohibirte la emisión en la plataforma. Eso lleva ya el Supremo haciendo un año, y eso no es de esta ley, ¿eh? claro, por eso O sea, digo. eso no es de esta ley. Pues digo que básicamente Claro. en el caso, un poco lo que traería esto es que se podrían hacer sanciones económicas que resultarían un porcentaje bastante reducido a las ganancias porque está como todo escalado según las ganancias, ¿no? Digo que Sí, tampoco pero que esta al ley va a final traer que el gobierno diga, además que lo decida el gobierno, por eso digo que Claro. el gobierno, digamos que, por aclarar judicialmente, simplificándolo mucho, vía administrativa es sancionadora por parte de las instituciones del gobierno, de los diferentes escalas, municipal, autonómico, estatal, y digamos que luego lo que no sería administrativo, los casos que tú estás hablando judiciales, ya dependerían de los juzgados y no de lo que decidan las diferentes administraciones Claro. públicas, que eso, por eso digo que eso ya sería vía judicial y no administrativa. Claro, exactamente. Es decir, cuando hablamos de. Porque digo, simplemente por aclarar, porque se está vendiendo como que esta ley lo que va es darle la oportunidad al gobierno de a dedo cerrar canales. ¿Eso en algún caso puede pasar? Como tal, el gobierno no, a no ser que se cometa un delito, ¿de acuerdo? Un delito que nos clasificamos como delito y como medida cautelar se pida el cierre del canal o, digamos, la Pero suspensión. siempre de la es un emisión del canal. juez, es un juez el que tiene Claro, que. es un juez que te debe hacer la medida previa. Ahora, Claro. pero es que, claro, el problema con este debate o este discurso es el siguiente: al final es que lo decide un juez, pero como todos los jueces los ponen los políticos, pues, ¿sabes? Ya. Pues al final, vale, ese es Vale, el vale. problema. La trampa, la No, trampa. Claro, no. Gente, sí, vamos a ver, un juez puede cerrarte un canal, te lo puede hacer. Se puede solicitar o puede haber una instancia de la CNMC para esto. No, es que vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Habrá conductas
dentro de esta plataforma o dentro, digamos, dentro de esta ley, que van a cometer, mejor dicho, habrá de conducta dentro de esta ley que las pueda cometer una plataforma o un usuario de especial relevancia como Toki y demás, ¿vale? Que esas conductas es posible que no sean solamente perseguibles a nivel de sanción, sino que resulte que sean perseguibles a nivel penal. ¿Qué ocurre, por ejemplo, esto, o qué ocurre, ya que hablamos que es una ley administrativa, otro ejemplo de qué ocurre en otra ley distinta? Por ejemplo, en la de tráfico, ¿qué ocurre con esto? En la de tráfico, cuando te pilla un radar, pasa 250 por el radar, tranquilamente, te ha pillado el radar, sí, no te ha pillado un guardia, pero te ha pillado el radar. ¿Qué ocurre con esto? Esto ya no te llega la multa, se manda directamente a Fiscalía para que Fiscalía inicie diligencia o el juzgado empieza a tramitar diligencia. ¿Por qué? Por un delito de conducción temeraria. Ya. ¿Vale? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Es decir, hay un momento en el cual ya, o por ejemplo con la tasa de alcohol, cuando la estás superando, hace 0,8, 0,9 o 1, olvídate. Todo que sea superior a 0,6 es delito. Pues ya estás dentro. Es decir, ya te lo cambian directamente. Entonces, habrá cosas dentro de esta ley que se puedan iniciar por la propia ley como tal, ¿vale? Es decir, por la propia CNMC, pero que es posible que sean conductas que sean perseguibles a nivel penal. Claro. Entonces, ¿puede derivar al final en un cierre del canal una interpretación de la CNMC? No, no será interpretación de la CNMC, picha. Será lo que haya decidido un tribunal porque es el juzgado siempre el que está por medio. Claro. Entonces, si lo miras de un lado o lo miras por otro, siempre acaba en el juez. Vale, Así está claro. Vale. Vale. La segunda pregunta mía, y es la última mía, es ¿Sí? ¿cuál es tu valoración de esta ley? ¿Qué quitarías y qué pondrías? Así como muy resumido. Qué largo. Hostia, Vale. ¿qué? Pero como titulares, lo que te parece peor de esta ley y lo que tú Vale. le echas en falta, la cosa que le echas en falta. Vale, sí es verdad que seguramente una de las lacras que más estamos acusando en los últimos tiempos es el tema de la desinformación, la falta del contraste de la información y demás, ¿vale? Y sobre todo que se va acuciado también con el problema que tenemos con la ley de secretos, que es otro tema que hemos tratado esta mañana, pero bueno, es otra movida. Entonces, ¿qué se podría mejorar con esta ley? Vamos a ver. El tema de definir ciertas cositas del gran problema de desinformación que tenemos en televisiones y en medios de prensa y algunos canales de Twitch o YouTube, sí, los tenemos también, pero no es lo que más me preocupa. A mí lo que me preocupa es que lo vea tu abuela, tu padre, tu primo, tal, que al final son los que consumen todo esto. Sí, sí. Y son al final los que se preocupan de toda esta mierda. Y van preocupados y van quemados todos los días. Es decir, ¿que habría que hacer alguna manera para que eso se quitara? Sí, evidentemente. ¿Lo hace la ley? No. ¿Vale? ¿Que meter a los streamers en esto o meter a los usuarios de especial relevancia? Es que no me la estoy jugando porque todavía quiero ver lo que dice el reglamento, Claro. a ver qué dice, a ver qué deja de decir. Pero lo que ya digo es, realmente no era necesario. Es decir, realmente no era necesario, pero desde el punto de vista de el registro como tal me sobra, porque el registro me sobra, te lo digo como lo siento. Sí. Es decir, si cumple ya los requisitos como tal de usuario de especial relevancia, no entiendo la existencia del registro, eso lo digo ya. Lo puedo entender que se incluya, es decir, no lo veo una medida marcial, que lo veo una cosa de control absoluta. No, tampoco lo veo una cosa de la leche. Es escribirte por internet, son 2 minutos, no es ninguna complicación vital. Pero tampoco lo veo necesario, es decir, no veo la función del registro, por decirlo de alguna manera. Bien. Que poner una obligación al registro, una sanción al no estar registrado, también me podría sobrar, ¿vale? Porque también igual que me sobra el registro, me podría sobrar la sanción. No solamente el registro, pero no la sanción. Ya. Igual que tenemos con el registro mercantil, que al final tenemos la mitad de las empresas de este país que no se registra ninguna y no tienen sanción ni tienen historia, Ya. ¿vale? Entonces, vale. Claro. Entonces, esto es lo que te quiero decir. Son cositas que me pueden llegar a sobrar. El resto de cosas, en cuanto a los creadores de contenido, que es lo que más interesa, pues lo que digo, no es nada que ya no estén obligados a cumplir por las plataformas y tal. Que se les persiga la actividad en base a un régimen sancionador, puedo entenderlo porque evidentemente se le aplica como es a todas las televisiones y a todo el mundo. Que pondría, y seguramente la gran exención de a partir de cierto límite de facturación como está puesto, pues sí. ¿Y Claro. cuándo me quejaré y cuándo diré que está mal Claro. puesto? Cuando veremos ingresos significativos y demás. Claro. Pero lo digo, en general la ley me parece un poquito puta mierda, ¿vale? ¿Vale? Es decir, ¿de acuerdo? Las cosas como son porque es lo que vengo diciendo los últimos 6 meses. Porque Claro. ahora yo he quedado aquí con una ley de tal, digo, no, vamos a ver, tranquilidad. Es decir, una cosa es que yo diga, vamos a calmarnos, que no es el puto apocalipsis, que no pasa Claro, absolutamente claro, nada, claro. que ya hay miles de definiciones y miles de Total. historias para poder defenderse. Y otra cosa es que la ley no me parezca un pedazo de puta mierda. Son cosas distintas. Claro, de hecho,
La última pregunta tiene que ver con... Bueno, hay dos preguntas de la gente del chat. Una, que es una de las que te voy a hacer, tiene que ver con esto, porque al final un poco el titular que ha quedado, bueno, no el titular, ¿no? Pero un poco lo que están acentuando es que, claro, tú estás... Ojo, porque no lo ha dicho solamente en el debate del Chocas, luego lo ha ido diciendo por ahí, que tú, claro, defiendes la ley de... Bueno, no sé si han dicho que te pagan, pero con Claro los que me que... pagan. Sí, ¿no? Y El al porro. final, claro, no estás ni de acuerdo. Es más, ni siquiera la vinculación que quieran hacer con Unidas Podemos o que haces debates con Pablo Iglesias o lo que sea, aunque sea falso, pero en realidad ni tú estás de acuerdo con la ley, ni siquiera Unidas Podemos, pero te dicen que tú la estás defendiendo por eso. Cuando tratas de dar tu argumento, es el criterio que, aparte de eso, que no eres un recién llegado como otros que ahora quieren liderar, cuando tú llevas ya 6 meses analizándolo y viendo los avances que van teniendo. Y la pregunta, que va a ser la segunda, te la voy a dejar, la pregunta relacionada con esto. La primera que hace Repatrick es que si esto afecta a Telegram. Y esto recuerda mucho porque, por ejemplo, a Alvise, creo, si no me equivoco, le han cerrado ya todas las redes por difundir bulos, pero le queda Telegram. Entonces, esto afectaría a Telegram y como es ley audiovisual, él suele emitir muchos vídeos, incluso recuerdo un vídeo manipulado que ya se había desmontado hace 3 años de las Islas Granadinas, no, Islas Granadinas no, como es de la Granada, creo que en la zona norte, la zona francesa, la Guayana francesa, donde la población es negra y donde había un negro que robaba a un cura que era blanco, que no sé por qué, pero todos eran negros menos el cura y le robaba la Biblia. Y entonces ponía una voz de fondo, mira lo que está pasando ahora mismo en Canarias. Lo pusieron ese vídeo hace 3 años cuando la inmigración a Canarias, de subsaharianos y tal, y ponían eso, mira, esto está pasando ahora mismo en Canarias, tal, y era un vídeo de la Guayana francesa donde todos eran negros, hasta el monaguillo era negro, pero el cura era blanco. Entonces lo querían vender como si eso estaba pasando en Canarias. Y Alvise lo puso hace 6 meses, es decir, lo puso 2 años después de que ya fuera totalmente desmontado, con la misma voz de fondo de una española diciendo, mira lo que está pasando en Canarias, estamos en tal misa. Claro. Bueno, eso que me parece como brutal, y como eso, 40.000 vídeos, que luego se saltan, lo meten ahí en el canal de Telegram y luego salta a otros lados. ¿Eso tendría mano con esta ley? Y sin ser Twitch, sin ser YouTube, solamente canal de Telegram. El problema es, ¿la ley sería aplicable a Telegram? Sí, la ley se le podría aplicar a Telegram. Que se le aplique a Telegram concretamente es otra cosa. Claro. Ese va a ser complicado, ¿no? Es que es Telegram. Como concepto, está hecha para que nadie pueda meterse, o si le borran un canal, al día siguiente se hace otro. Es decir, esto es directamente que a los de Telegram les apetezca hacerlo. Pero, y lo digo como lo siento, Sí, el sí. problema es que me has hablado de Telegram. Te digo Telegram es una putada. ¿Sería aplicable? Sí. Sanciona Telegram. Ya. Vale. Sanciona Telegram. Y te hago la última pregunta porque veo que estás reventado de la semanita y luego que tú te pegas. No, tranquilo. Bueno, pero también que hay que recordar que tus streams no son como los míos, yo duro 2 horas. Tú vamos a estar 5 horas desde por la mañana hasta hace un rato que no te habrá tiempo ni a comer. Casi, Obvio. claro, y ya estamos fuera de hora. Pero la pregunta que hace aquí Iago García Ciabrión dice: una pregunta para Cristóbal. ¿Volverá a meterse en un debate de estos viendo que al final es como siempre y usan lo que sea para salirse del tema o atacar de forma sucia? A ver, el problema de estas cosas es el siguiente. A mí, yo en estas movidas no es la primera vez que me meto. Como siempre os he dicho, yo he estado sentado, yo he estado en conferencia mirando la cámara, en los espejos públicos muchas veces, o bueno, muchas veces no, Sí. una vez porque no me dejaban estar más. Pero, o entonces TV y demás. Es decir, estoy acostumbrado a meterme en terrenos incómodos, ¿vale? O en terrenos que digamos que me da un poquito todo, ¿vale? O terrenos cómodos también, porque por ejemplo en 13TV me trataron de puta madre. Yo lo digo como lo siento, me trataron mucho mejor en 13TV que en Antena 3, las cosas como son, ¿vale? Pero lo digo, yo lo digo como siento, decir, ¿valen de algo? A ver, o de algo sobre todo para una cosa, para ver que, y esto yo creo que también es lo que ha quedado claro, porque mucha gente, es decir, ya no se habla como tal de esa peligrosidad, sino simplemente se habla de si yo soy de Podemos o no soy de Podemos. Entonces, al final se ve realmente cuál es la intencionalidad de utilizar el debate o el uso del debate. Lo bueno es que yo vi que mucha gente, y eso me ha llegado, Sí. en privado y mensajes diciéndome muchas gracias, me quedo más tranquilo, me quedo más tal, porque al final esa es la historia. ¿Es una Claro. putada? Sí, pero esto había que gritar cuando se gritó, que fue en enero, que se dijo que puta mierda es esta. Cuando se Después pudo de frenar esto, o cambiar alguna enmienda, no cuando ya está Claro. aprobada, claro. que es cuando ya estábamos gritando, lo que pasa que yo tengo, pues, ¿sabes lo que quiero decir? Pues
todo el mundo se la sopló, y es así, se la soplaba a todo el mundo. Claro. Ya se habló, vale. Ahora, ¿representa como tal? Sí, vale, pero es que ¿qué pasa? Igual que el COVID, esto es lo mismo. Hablan mucho más tranquilo cuando tienes la vacuna que cuando no la tienes. Claro. ¿Vale? Entonces, si llega un día, hola, buenos días, hay COVID. Vale, perfecto. Llega 2 personas, ¿vale? Una persona que está vacunada, que ya ha pasado 2 años. Y una persona que no está vacunada, que es su primer día. A la persona que dice su primer día o sus 3 primeras semanas. Le dice, hay COVID, ya llevo mascarilla, llevo tal, llevo no sé qué, me cago en Dios, no sé qué, nos vamos a morir todos. Llega la persona que lleva 2 años. Está vacunada, está de tal. Lo ha pasado ya 2 veces, si me esfuerzo. ¿Qué te va a decir del COVID? Claro. ¿Me entiendes? Es decir, son 2 interpretaciones distintas, obviamente. Claro, al final pues quedó eso de un poquito de tranquilidad. ¿Vale para esto? Sí, vale para esto muchas veces, gente. Es decir, más allá, pero claro, esto, como digo siempre, a mí me la sopla mucho. O sea, a mí me la sopla mucho y yo sé que este nivel de soplapollismo que llevo yo es muy difícil llevarlo, llevarlo a cabo, ¿vale? Porque vosotros hacéis cuenta de si es verdad, ha habido un tal, pero yo como ya esta mierda ya la he pasado. O sea, directamente me fui por la playa y luego me rajo el culo. Pero ya está, no sirve de otra cosa, es decir, no sirve de más. Sirve simplemente para... Hay mucha gente que se ha quedado un poquito más tranquila, que me lo ha agradecido como tal, yo encantado. Y todo lo demás, todas las mierdas que veis, lo siento mucho. Soy un poquito de llorería, pero al final es ver el debate, ver, evidentemente, ya es que no ni siquiera que veáis el debate, es realmente, si queréis verlo, verlo, porque está guapo. A mí me pareció interesante, yo me lo he comido, ¿eh? Y así como, y yo creo, ojo, para mí, creo que hay elementos nuevos, que yo no digo que sea perfecta, evidentemente, pero creo que hay que poner las cosas en su concepto. Primero, esto no es una decisión del gobierno, sino que es importante el decir, no, pero esto lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo, ¿cómo lo va a saber todo el mundo? El contexto es que viene de una directiva europea y lo segundo es que tampoco hay casi nada nuevo. Y luego que, es decir, que luego veremos cómo se ejecuta. Pero vaya, en todo caso eso no quiere decir que tú estés a favor, sino que es una puta mierda, como acabas de decir. No, claro. Pero es que pero que una cosa que sea una puta mierda y otra que sea el apocalipsis now, ¿no? Yo creo que sea, exactamente. Yo creo que sea el puto apocalipsis. Es que al final la gran movida de todo esto es eso. Es decir, no es que sea una cosa tremenda, no es que sea tal. Al final, pues ha valido para que se sepa un poco, se sepa tal. Claro. Y ya está. Que llegará, si es que ya la tenemos aquí. Cuando salga el reglamento, pues ya discutiremos hasta el reglamento, ya veremos dónde establecen esa frontera, el significativo, dónde tal. Que no es justo, no es acorde a la facturación o al límite de televisiones. Ya lo lucharemos, si es que ya hemos investigado cómo se tiene que definir ese puto significativo. Si no lo hacen bien. O sea, es que... Total, mira, de hecho, he estado leyendo, fíjate que era... se puede... A ver, a lo mejor puede decir, joder, es un troll, está como en contra todo el rato, pero he estado casi leyendo, me imagino que es Jorge Galo, porque es medio raro el nombre, dice... te leo el comentario. Y yo pienso como Cristóbal en la mayoría. Le dio un baño a Gisbert. Educación, jurisprudencia y BOE. Muchas gracias. Gisbert se iba todo el rato a política y se salía del BOE a dar opiniones políticas. Estoy muy de acuerdo en lo que dice. De hecho, es que, y comparto alguna cosa, como decir, ¿dónde van los de, por ejemplo, los de televisión? ¿Dónde van los de televisión española? Primero mirar lo que tenéis en casa y arreglarlo, y luego ir a lo que está fuera. Claro, es que, vamos a ver, preocuparse un poquito de las mierdas que tenéis dentro, eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde vas tú, televisión española? Claro. Que se os puede decir un capazo, a vosotros, televisión española también. ¿Qué? Claro. ¿Qué Pero, me estás contando? Pero eso va un poco lo que estaba comentando, que son cosas mejorables y de hecho eso, pues gente como tú lleva denunciándolo desde cuando se podían mejorar. Ahora ya hay que comérselo, pero un poco lo que hace Giver es pedir como, no, revolución, hay que derribar a este gobierno, nos sumemos todos, Ibai, todo, quiere sumar a todos para ir contra el gobierno. Entonces ya le ves entre líneas cuál es un poco la movida que hay detrás. Y bueno, te quería hacer otra pregunta que creo que también es interesante. Y luego nos vamos a despedir con el tuit que acabas de poner. Las pruebas históricas de tu relación con el comunismo. Sí, bueno, comentaba por aquí. Perdón. Joder, es que lo he leído hace un rato y no lo tengo escrito, pero no me acuerdo quién lo había hecho, pero la pregunta, que la he hecho un par de veces, no sé si 2 personas diferentes, la pregunta es cómo siguen totalmente impune OK Diario y estado de alarma. ¿Cómo puede ser? Si alguien racional dice algo está fallando,
para que estos dos medios, que no son medios de información, sino que son blogs de fake news o espacios de realidades virtuales de manera sistemática, programadas y planificadas. Es decir, no es que haya un error, sino que usan la mentira como herramienta para el debilitamiento o la difamación personal o tal. ¿Cómo es posible que nuestro sistema político, legislativo, judicial, etcétera, no solamente le sancione, le limite ese accionar, sino que les premia estando a todas horas en todas las teles o dándole la acreditación en el Congreso, cosa que no le dan a los medios que son serios y que llevan muchos años trabajando? Ese es el embrión de lo que a mí sí me gustaría una ley que facilitase que medios de manera interesada y con presupuesto inventaran noticias falsas para perjudicar la democracia o la reputación de personas, organizaciones o empresas. ¿Por qué es impune? ¿Cuál es el problema que tenemos en España para que esto esté totalmente impune? La puta veracidad. La maldita definición de veracidad. Claro, que es muy el problema débil, es ¿no? ese. Muy endeble. El problema es ese realmente. Es decir, que cuando hablamos, y eso pues decías, me preguntabas tú, ¿supone esto? ¿Podremos luchar? ¿Nos dará mecanismos para luchar, poder sancionar? Es que no te digo, es que depende de cada causa, depende de cómo vaya el concepto de veracidad por ahí. El problema es ese. El problema es ese. Y aparte que la mayoría de veces son noticias que cuando se descubre que son falsas, pues por ejemplo con los audios de Villarejo o tal, o no sé qué, son, o bien no se suben a carros de información, no se suben a datos, o siempre tienen una fuente donde la están citando, o siempre se basan en otro lado. Es decir, siempre intentan que haya. Por ejemplo, la granadina fue muy elegante. ¿Por qué? Porque decían que se basaban en una noticia, como que tenían la información ya de hace tiempo, la estaban reservando, pero que la vieron sacar en una noticia de un medio de prensa latinoamericano o en un canal de YouTube o algo así. Sí, de Natu, se llama... Claro, yo eso hice un hilo en su momento, de Venezuela. Correcto, eso es. Venezuela. Entonces, la movida es la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que dijeron que se basaba en eso también, aunque tenían la información de hace tiempo y que ya con eso pues lo publicaron para sacar la noticia y todo el rollo. Y que ya hicieron su verificación para que fuera veraz y toda la historia. Claro, es que esta misma excusita de que era veraz o que ya estaba sujeta a la veracidad la tenemos en todo y cada uno. Pero lo tenemos en esto, lo tenemos en los FARE, lo tenemos en todo, ¿vale? Y es la misma historia. Es la misma historia. ¿Se puede hacer algo en contra de los medios que hacen desinformación de forma abierta y tal? ¿Qué está fallando? Para empezar, si no se persigue, no se va a ningún sitio, que es lo que volvemos a decir. No son delitos que sean perseguibles de oficio, que la mayoría de veces la fiscalía ni persigue, mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer es directamente o plantear acciones, o plantear tal, o aquellos que sean dañados por esa desinformación como tal. Lo que pasa es que eso es un concepto de dañado por la desinformación que no creo, es que el problema es que no creo que sea nuevo, ¿vale? Pero el problema es que yo creo que es algo que, es que fíjate tú, es que ahora mismo estoy pensando en voz alta, pero es que se me están ocurriendo cosas. Estamos analizando también una movida en el canal de lo de Ferreras y tal, y acabo de decir esto y se me ha encendido la bombilla con otra cosa. Pero bueno, perdóname, Julián. Perdóname, espérate. Sí. ¿No? Estoy compartiendo en pantalla, porque yo hice un hilo en su momento. El programa se llama Factores de Poder, de Patricia Poleo, que borró el vídeo de YouTube cuando Eurobank Pacific emitió la orden que era totalmente falso lo de la cuenta en Granadina, y entonces borró todo, y parece que Indra copió lo que salió en el canal de YouTube, que esto fue una captura que hice con Web Archive, es decir, ahora mismo esto está borrado, y del papel que presentó esta señora, creo que desde Miami, pero que va dirigido a la población de Venezuela, son venezolanos, que emiten, es como la oposición venezolana, Factores de Poder, publicaron ese documento y de ahí lo copiaron y se ve, de hecho el diario hizo un artículo bastante bueno, y luego maldito.es y todo esto, bueno, lo difundieron y el diario comenta que fue un Photoshop el que hizo Inda de ese, que lo pilló la imagen del YouTube de esa señora, así que imagínate el nivel. Es que lo tenemos. Hay muchas veces cuando se produce o delito de injuria o calumnia o daños sobre la imagen o daños contra el honor o daños contra la intimidad de una persona, ¿vale? Generalmente siempre hay una acción de aquel que ha sido directamente dañado. Es decir, tiene que haberla. Si no la hay, si no se plantea, al final es que no tenemos nada.
Pero al es final que este caso, claro. si lo recuerdas, Pablo Iglesias lo denunció y le dieron Sí, la razón a Oki Diario por tú me dices. sí, por ser información veraz. También se lo metieron Claro. vaya mierda, por la mierda que te estoy Claro, contando. porque había Pásame el caso, contrastado. pásame el caso, que el caso Vale, vale. no Te tiene algo que decir, lo, pásamelo, por favor. te lo Bueno, paso, pensaba que pero era eso, esto. digo yo. No, Si esa historia, digo, eso no se ha sí, sí, perseguido. de hecho, bueno, Dale, dale. Pablo Iglesias sale también diciendo lo vamos a llevar a los tribunales, porque tal, porque cual, no sé Luego qué. le diré a Pablo que vaya a falta de vergüenza no haberme lo dicho. Estuve este fin de semana fumando porro en su casa en la piscina y de verdad que poquita, por favor, ¿eh? Por favor, me siento dañado en este momento. Sí, Pero no, sí. ahora sin broma, de verdad, me he quedado bien, no sabía esa mierda. O Sí, sea, sí, 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 es que, sí. claro, totalmente, en serio. Pásamelo, que Sí, quiero sí, echarle sí, un sí, ojo. sí. Pásamelo, que quiero echarle un ojo. Escucha, para que le eche un ojo también el resto de Por lo que te estaba contando. no Ahora, solamente cómo te fumas porro en la casa de Pablo Iglesias, obviamente. sino documentos gráficos, a ver si soy capaz de encontrarlo, documentos gráficos que demuestran tu pasado filocomunista. Por favor. Lo acabas de publicar. De hecho, le vamos a hacer retweet en directo. Para el He que lo decidido. quiera ver en la cuenta de Cristóbal en la mía. Vamos a darle retweet en directo. Venga, Grande, retweet. Julián, Y grande. aquí está. A ver, cuéntanos, porque Era- algunos conocemos acá. Es decir, con Castro sabemos, eso ya lo sabíamos, que tú estuviste, bueno, eso ya lo sabía yo. Pero el resto, ¿quiénes son? Eh, Está ahí, está toda la pesca, ¿no? Stalin, Lenin. estamos aquí toda la movida. Estamos aquí toda la wea. Estamos aquí Y toda la aparte está ahí movida. tu foto, así que Ah, no puedes decir que no. esto es innegable. Esto fue en la primera, o sea, en la primera intervención que hice de forma pública. Esto es la conferencia de Bruselas. He dicho esta mañana que di varias conferencias. Esta fue una de ellas, ¿vale? Realmente esta fue la primera. Alegando a toda la tropa socialcomunista europea, ¿vale? A la revolución. A la revolución propiamente dicha. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Cuál estamos viendo? Es que ahora mismo te tengo pinchado. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿O me estás con la de Castro? Se están viendo las cuatro, así Están que. viendo las cuatro, vale. Ahora mismo estamos en la que estoy en una atril, ¿vale? En una atril. Ajá. Y se ha quedado. Se ha quedado espectacular. Vamos a Lo he hecho esta ampliarlo. mañana. Hostia. Ha quedado guapísima. Esta ha quedado Perfecto, guapísima. sí, sí, sí. Esta ha quedado guapísima, te lo digo. Va. Esta ha quedado. Esta ha quedado espectacular. Te lo digo. No, esta tampoco ha quedado mal, ¿eh? Hostia, pero tiene el mismo peinado y todo, tío. Es clavado, tío, clavado. Es que si, aparte, si ves, por ejemplo, la de. Ahora ya sin coña. Esto Sí. es en la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Sí, si ves la del paseo, la Plaza Roja de Moscú, es la que tienes que pinchar ahora mismo. Sí, Es que, estoy hermano, en la Plaza Roja yo de Moscú. tengo un tres piezas que es parecido a ese, me cago en mi puta vida, y el tres cuartos. Y el tres cuartos. Es que cuando lo he visto esta mañana me he rajado. Me he rajado. Hombre, lo que sea el tres cuartos, ¿no? También dicen por aquí que también hay rumores de que estuviste liado con Rosa de Luxemburgo. Por supuesto. Y vamos a ver. ¿Cómo pensáis lo de Corina en Reino Unido se está haciendo también? También. Es decir, Corina le ponía los cuernos a Juan Carlos conmigo. Lo que pasa es que eso no se sabe todavía. Ya saldrá. Dice Riazu, ya le está llegando el humo a Julián. y al chat. Ya está. Te lo juro que lo pensé, digo, hostia, parece que estoy fumado. Está entrando la risa tonta. Esta Hostia, foto y esta que estás aquí en primer plano levantando la gorra. está buenísima. Esta se ha piselado un poco, que la he hecho. A mí me sale un poquito piselada. Pero ¿qué bueno. entorno es? ¿Quién es la gente que está ahí abajo Esto mirándote? nada, esto como ya he comentado, estuve dentro de esa participación en Bruselas, hubo un momento, ¿vale? Esto es en Bruselas. Todo esto en Bruselas. Ah, vale. Todo esto fue la que leí en Bruselas. Claro, yo solo en Bruselas, esto es así. Esta concretamente he dicho que accedí a fue una conferencia también, pero así es verdad, 100% anarcocomunista italiano, ahí en un antro de mierda en Bruselas, a lo loco, pasándose el micro, bueno, una cosa muy loca, ¿no? Y esto fue justo después, cuando pedí el micro tal, no sé qué, me puse ahí a chaporrear en italiano, me la aplaudieron, bueno, una especie de Benito Mussolini comunista, una cosa así muy extraña. Vale. Y la última, bueno, esta sí, esta ya la conocía yo. Estás ahí como escondiéndote, no te gusta como el primer plano. Claro, no. Pero estás ahí con los servicios de inteligencia de Fidel Castro, ¿no? Claro. Aquí es que no quería. Aquí yo en verdad es que no quería salir en la foto. Estabas apartado, pero saliste, sí. Claro, ahí me cazaron. De hecho, si os fijáis en el bolsillo del bolsillo interior,
es justamente la misma pluma que tengo yo. Y Ajá. la pluma que tengo que es así, que es así. Sí, Se delata ya, el perito en el pecho, no hay más historia. Aquí nada. Estábamos viendo en verdad cerrar la operación del billete de $1 trillón con el señor Vance. De hecho, lo que está haciendo Castro en este momento es mirar directamente al señor Vance a los ojos y está a punto de formular la frase billete que billete, ¿vale? Pero concretamente. Un poco raro el personaje este que está aquí entre tú. ¿Quién es la persona que está entre tú y Fidel Castro? Y no sé quién es ese Es que es un pavo, personaje que tiene pinta de ser mafioso, ¿eh? Esta me la ha hecho la comunidad. Esta foto es chunga, te lo digo. No Sí, tengo sí, ni puta sí. idea de. Bueno, Los memes son espectaculares, los En memes todo son caso, nada, te han pillado Me han con el pillado, con el pastel. me han pillado, es lo que hay. Claro. Bueno, pues nada, tío, yo creo que por hoy, pero por lo menos, algunos, a mí no me gustaría profundizar porque creo que es como muy denso, creo que es como abrir todos los artículos y tal, pero por lo menos que esperamos que la gente que no tenía ni idea supiera algo de esta ley, que no va a ser hecatombe, que habrá que ver por dónde viene y si es mal ejecutada, habrá que criticarla y hacer acciones si Y ya es está, menester, y pero luchar contra ella, pero claro, ¿ahora cómo se lucha esto? claro, Esto se habría lucha, que haber dice, luchado no, en el origen, ¿no? en enero es cuando se puede discutir. Ahora ya que se puede Ya, hacer, batallar, pero batallar como recurriendo a las sanciones y claro, recurriendo a todo lo que haya. Eso es como hay que hacerlo ahora. Claro que claro. no se puede impugnar la ley, picha, hay que hacer jurisprudencia y aplicarla. Y andamos por saco, ya Total. está. Ya está. Y el que la conozca, la aplica y que no. Bueno. Pues nada, no te entretengo más, que llevas una buena jornada Yo, de, joder, de buena jornada stream. laboral Sí, twitchera. sí, Sí. sí, sí. Pero bueno, oye, también estás teniendo buenos números, ¿eh? Que yo más o menos llevo siguiéndote, vas a ir Sí, creciendo el canal, bien, bien. está siendo una locura lo que son los últimos meses. Está siendo un tremendo desfase. Está siendo tremendo desfase, pero esto hay que agradecerlo a dos comunidades realmente, que es a la comunidad de Facu y a la comunidad de Juste, más todo lo que yo arrastraba en mi comunidad, la comunidad de unicornios originales, Claro, que evidentemente compone de varios de vosotros, y una parte fundamental del apoyo que también me gusta reconocer, porque vivisteis ese boom, por decirlo de alguna manera, que fuisteis vosotros los de la pandemia. Es sí, decir, sí. o sea, esto es lo que digo siempre, me gusta siempre acordarlo. Modestamente, pero te bancamos ahí al 100%. No, pero gente de pandemia, de moderadores, de tal, que esto no es una cosa que yo haya hecho solo. Es decir, es. Yo lo digo, lo he dicho ya 200.000 veces en stream, pero os doy las putas gracias y ahora que te tengo aquí en directo a ti, a Julián, yo te lo digo, te doy las putas gracias. ¿Por Sí, qué? sí, Porque es no, verdad. igualmente, joder, para nosotros es un lujo Coño, yo tenerte sé, aquí, vamos, me ha las encantado. gracias son nuestras hacia ti, vamos, menudo Claro, crack. no, pero claro, pero es lo que os quiero decir. Al final, es un agradecimiento general a esas dos grandes comunidades también, que son las grandes responsables de ese último crecimiento ya del boom, de decir que, pues bueno, qué locura es esta, ¿vale? Qué locura es esta de no terminar de creérmelo tampoco un poco. Y muy bien, tío. Y Sí, muy sí. bien, de verdad, y muy bien. Yo Hombre, qué sé. yo la verdad es que Encantado. te doy la enhorabuena porque aparte de aprender, nos lo De vosotros. pasamos de puta madre cada vez que te vemos en tu canal y, hombre, es difícil, lo difícil es seguirte el rastro. A qué hora empiezas y todo eso, pero bueno, pero vaya, Es complicado. pero bueno, por lo demás bien, pero vaya. En fin, nada, no te entretengo más, así que, bueno, disfruta este momento Nada, voy a de descansar. éxito. Pues yo creo que también te suda un poco, como tú dices, las críticas y todo eso, así que yo creo que No, es lo mejor, aparte cuando no tiene ningún tipo de fundamento y es un poco para reírse un poco de los argumentos que usan, incluso la mentira, ¿no? Como fue el caso en el debate. Pero bueno, en todo caso, enhorabuena por todo y nada, seguí así, no cambia. nada, que os quiero mucho, que para muchos años, ¿de acuerdo? Y aunque independientemente de todo esto, Julián, por favor, te repito, te espero el fin de semana que viene en la piscina de Pablo, ¿vale? Vamos a Hombre, estar ya, eso Facu, vamos a ya estar habíamos Soros quedado. también. Claro. Soros preguntó por ti la última vez, ¿vale? Ya, O ya. sea, yo te lo aviso, ¿vale? No, es que está con la familia afuera, pero que cada No 15 se días puede ir quedamos. contra los intereses del partido, Julián, no se puede. Ya, bueno, pero bueno, son cuestiones familiares que uno no puede evitar, pero vamos, ya sabéis
que cada 15 días nos vemos con toda la peña ahí Correcto. y articulamos toda la estrategia del mal, así que Obviamente. ahí no voy a fallar. Ay, no, vea. Que un gran abrazo y como digo, que muchísimas gracias por todo, como siempre. Y nos vemos el lunes que viene y hablamos de otras movidas. Que, Sí. Escúchame, échale un ojo a la ley de secreto. No te digo nada. Échale un ojo. Venga, pues hablamos el lunes que viene, si no, Échale un porque ojo. hombre, ya a mí huele mal. Está Pero feo. bueno, está feo, ¿no? Está feo. Sí. Te lo digo, está feo. Bueno, pues nada, Está si feo. no hay otro tema, el lunes lo hablamos. Lo he dicho, un abrazo. No, perdón, el lunes no, que me voy en 15 días. Pues cuando sea. El Hasta lunes luego. que viene. Venga, un Os abrazo, quiero. Cristóbal. Chao, igualmente. Un abrazo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.